El ozono se debe aplicar en el agua cruda. En las purificadoras luego no hay una distancia suficiente entre el punto de inyección, en este caso el Venturi, al punto de llenado. Que huelan no nos va a determinar que el ozono haya absorbido la cantidad de ozono requerida. Es difícil en las purificadoras pequeñas alcanzar un residual. Un beneficio pues es una inversión que está haciendo el cliente y pues no le va a dar el resultado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión estoy aquí acompañado por el ingeniero Sergio Calle y Nieto. Él es gerente de producción de Ozono Residual, así se llama la empresa, Ozono Residual. Y la empresa es fabricante de generadores de ozono con 20 años de experiencia en el mercado. ¿Qué tal, Sergio, ingeniero Sergio? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, como saben, nosotros como empresa también en Nimber hemos estado ofreciendo generadores de ozono que fueron aquí con ellos quien nos ha estado distribuyendo por quienes nos han comprado, y pues no quise desaprovechar la ocasión, ya que nosotros para adquirir estos equipos investigamos quién era la mejor opción. Fue que dimos aquí con el ingeniero Sergio. Y me surgió la idea pues de hacer una pequeña entrevista para sacar mucho de dudas acerca de este tema. No sé si tenga algún comentario antes de iniciar con la entrevista. Pues no, todo muy bien, muchas gracias por estar acá y darme la oportunidad de dar a conocer también el producto que fabricamos. Excelente. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con las preguntas. Hice como una recopilación, no hay ningún orden en específico, solamente fue como las fui yo sacando. Y pues bueno, vamos a comenzar. Comenzamos por si nos pudiera decir qué es el ozono y cómo es su efecto desinfectante. Bueno, pues el ozono básicamente es un gas que se forma con 3 átomos de oxígeno. Podríamos explicar algo muy ya fundamentado, pero pues ya el ozono en sí lo que nos va a hacer en el agua es matar virus, bacterias, hongos y algas. Su poder oxidante va a ser la función principal para llegar a estos puntos. Excelente. Como siguiente pregunta tenemos algo un poquito más controversial. ¿En qué etapa del proceso recomienda usted instalar el ozono? Bueno, hemos hecho varios proyectos y para mí, por la experiencia, el ozono se debe aplicar en el agua cruda. En el principio del proceso en el agua cruda. La acción oxidante que tiene el ozono va a hacer que elimine virus, bacterias, hongos y algas, y va a oxidar todos los metales. Ya una vez que haga toda esa función en el agua cruda, los posteriores filtros van a hacer la función de retener toda esa materia orgánica y pues el proceso para mí es mejor en el agua primaria, agua cruda. ¿Cuál es el tiempo de vida que tiene el ozono? El ozono, pues dependiendo también las características del agua, va a tener mayor o menor tiempo de vida. Alrededor de 30-40 minutos el ozono va a actuar y se va a descomponer, convirtiéndose posteriormente en oxígeno nuevamente. Si un agua tiene ozono, ¿tiene mayor calidad o es la misma calidad si no tiene ozono? Bueno, hay que diferenciar dos aspectos. La calidad te la va a dar el prefiltrado, si tiene ósmosis, si no tiene ósmosis, pero también en cuestión bacteriológicamente es mejor la desinfección con ozono y va a ser mejor calidad con ozono que si no lo tuviese. ¿Es verdad que el ozono prolonga el tiempo de almacenamiento del agua? Sí, porque va a beneficiar la oxigenación del agua. Una vez que el ozono actúa, se va a descomponer y se vuelve a conformarse en oxígeno. Entonces le va a dar la durabilidad al agua. El agua va a estar más oxigenada. ¿Qué diferencia tenemos entre el ozono medicinal y el ozono que se emplea para las plantas purificadoras? Bueno, el ozono se va a formar de la misma forma. Necesitamos oxígeno
Nada más la pureza de un equipo medicinal es mucho mayor a la pureza de un equipo para una planta purificadora. ¿Qué es esto? Para equipos medicinales, la fuente de alimentación debe ser oxígeno medicinal. Para una planta purificadora podemos meterle aire por succión del medio ambiente. ¿Se puede sustituir con el cloro gracias al ozono? ¿O está bien si tiene cloro? ¿O necesita de las dos? ¿Qué es su consideración? A mi considerar, si en agua cruda aplicamos ozono, estaría de más clorar, pero no estaría más de clorar si el ozono se va a aplicar posteriormente al filtrado. Estamos hablando de una planta purificadora, o sea, si es compatible. De hecho, también es compatible clorar y ozonizar. No va a haber ninguna modificación del agua, ni le va a quitar mayor eficacia el ozono al cloro. Van a actuar por separado, cada quien haciéndole la función al agua. Ok, y aquí igual se relacionan estos porque hay una cuestión. El cloro siempre se habla de que genera residuos. ¿El ozono nos genera algún residuo? El ozono no es libre de algún residual. De hecho, el ozono actúa, se descompone y se convierte en oxígeno. El cloro pues siempre va a dejar un residuo pues el mal olor, la acción. Vamos a hacer la comparativa en una piscina. En una piscina, si aplicamos ozono, pues no vamos a tener el efecto del ardor en la piel o en los ojos. El cloro pues tiene todas esas desventajas. Muy bien, ingeniero. Y hablando de diferentes equipos, ¿cómo un cliente puede ver la diferencia entre un equipo que es, vamos a decirlo o llamarlo así, como industrial, a uno que va enfocado, como nos dicen por ahí, que para desinfectar verduras o para otro uso? Bueno, la verdad que el cliente que se inicia en este ramo del agua pues tiene el desconocimiento y más diferenciar un equipo de calidad a un equipo que es doméstico, pero a simple vista podemos darle unos pequeños tips para que vea que un equipo pues no le va a dar la capacidad, como por ejemplo el tamaño de los reactores. Cuando los reactores son muy pequeños, pues no alcanza producciones para desinfectar un flujo de agua. Así como equipos que no tienen ventilador. Equipos que no tienen ventilador, pues el ozono necesita ser enfriado para que no baje la concentración de ozono en el reactor. Entonces, básicamente, pues con esos dos y aparte equipos deben de tener un secador de aire para que el aire que le entra al equipo no perjudique a las mallas internas donde se genera el ozono. Ok, igual de todos modos, más adelante, no sé si al final del video o igual hasta en un video aparte, vamos a ver qué elementos, aquí tenemos unos equipos atrás, qué elementos los componen para que sepan cómo es que funcionan. Entiendo que todos los generadores de ozono, independientemente de la marca, pues deben de tener una estructura definida, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en lo que fabricamos va a depender la producción del número de reactores, la potencia de las tarjetas, así como el número de ventiladores, por el mismo de que cada modelo pues necesita ser refrigerado. Y para el caso de una planta nueva, ¿cuál es el procedimiento que usted ocuparía para hacer el cálculo de un generador de ozono para esa planta en específico? Bueno, muchos clientes solicitan el equipo generador de ozono y me dicen, mi planta es de 500 garrafones. No aconsejamos que se basen en una producción, en un volumen de diario de llenado de garrafones. ¿Por qué? Porque pues lleva error, puesto que con ese dato no es un dato de que nos dé un flujo, nos tenemos que basar por el flujo real, en este caso el flujo de llenado. El agua que pasa siempre por el inyector Venturi siempre va a ser el mismo caudal. Es a este caudal al que le tenemos que dosificar la cantidad necesaria de ozono. En cambio, por un volumen de garrafones, pues no sabemos en realidad cuál es el flujo. Entonces es mejor basarnos
en el flujo de llenado. ¿Cómo podemos determinar este flujo? Pues básicamente poniendo a llenar un garrafón y cronometrando el tiempo. Con ese dato vamos a sacar una regla de 13, vamos a convertir el flujo a litros por minuto, litros por hora. Y en relación a eso vamos a aplicar una fórmula y vamos a sacar la producción que se debe dosificar. Ok, entonces un equipo tan pequeño a veces no es tan, o sea, no va a dar el ancho para lo que se ocupa, ¿no? Claro, necesitamos, el ozono ni es bueno de menos ni es bueno de más. El ozono hay que dosificar la cantidad exacta. Entonces por eso nos basamos en un cálculo, para no meter un equipo a un cierto flujo que se nos quede pequeño, ni tampoco debe estar sobrado. No hay fabricante que dice hasta ciertos flujos, pero pues no es eso, o sea, es dosificar la cantidad correcta y necesaria, ni de más ni de menos. Vamos a poner un ejemplo. Un equipo necesita un generador de ozono de 3 gramos y le vamos a meter 6 gramos, le vamos a meter el doble. Aquí podemos tener problema de que esa sobredosificación nos genere un problema de mal olor o sabor al agua por precipitación de minerales. Entonces hay que tener cuidado en dosificar bien la cantidad de ozono correcta. Claro. Y pues es nuestra responsabilidad darle al cliente un equipo que es exactamente para lo que necesita, ¿no? Bueno, ¿es verdad que estos equipos son libres de mantenimiento? No, todo generador de ozono va a requerir a mayor o menor corto tiempo de plazo un servicio de mantenimiento. En el interior del reactor hay unas mallas, entonces estas mallas con el tiempo se van deteriorando, se van ensuciando, entonces el arco que produce el ozono va disminuyendo. Entonces hay que darle, según pues las condiciones ambientales de humedad y también de pues tiempo de funcionamiento del equipo, pues a mayor o menor tiempo pues le hace falta su mantenimiento. Sí, sí. En el caso de los equipos de ozono residual, ¿cuál sería como su tiempo de mantenimiento? Hay una media, están calculados los secadores de aire, la capacidad según el modelo, van variando en la capacidad de gramos para que nos llegue a alcanzar el año. Ya en el año se pueda dar el mantenimiento y se cambia la sílica. Esta sílica se puede estar regenerada, entonces está calculada para que si más o menos la mantenemos seca, regenerando esta sílica periódicamente, nos aguante el año, pero pues sí va a depender también del volumen de garrafones y de la humedad relativa del ambiente. Claro, nos comentaba en el principio que usted recomienda más el generador de ozono en la primera etapa, ¿no? Que sería en la parte de agua cruda. En el caso de las máquinas vendings, cuando están instaladas hasta lo último, ¿usted ya como opinión personal recomendaría el ozono en las plantas con máquinas vendings en la última etapa o no lo recomendaría? Ya sea vending o purificadora de llenado manual, si no se aplica ozono en el agua cruda, pues se puede y es lo que se viene haciendo, aplicar la ozonización en el último punto después de la lámpara ultravioleta. Siempre hay que prevenir y procurar de tener un tiempo de contacto. Entonces en las purificadoras luego no hay una distancia suficiente entre el punto de inyección, en este caso el Venturi, al punto de llenado, con lo cual el ozono necesita tiempo de contacto para fusionarse con el agua y para que pues haga la función. Entonces siempre hay que procurar de que haya un suficiente tiempo de contacto. Bueno, de hecho mi pregunta siguiente iba enfocada a lo mismo, ¿no? De que si es suficiente la distancia de contacto que existe en el caso específico de las máquinas vending para que el ozono pueda hacer, me comentaba usted, tuviera ese efecto residual, ¿no? Sí. Bueno, aquí nos vamos a ir también a que muchas personas dicen, ay, sí huele a la hora de llenado.
que huela en la hora de llenado, a la hora que esté llenando, ya sea manual o una vending, que huelan no nos va a determinar que el ozono haya absorbido la cantidad de ozono requerida. Todo olor que se desprenda quiere decir que el ozono no ha sido aprovechado. Entonces hago hincapié en el tema de que debe de tener un tiempo suficiente, puesto que el ozono es un gas y se tiene que fusionar, le tenemos que dar tiempo para que el ozono se rompa la burbuja y se fusione al agua. Ingeniero, y por ejemplo, ¿el ozono nos va a proteger en dado caso que el garrafón venga contaminado? O bueno, ya platicando de las máquinas vendings, pues no hay un control de ese garrafón que va a llegar limpio, o si ya viene o venga contaminado, ¿no? Entonces, algunas máquinas tienen el enjuague que en la mayoría solamente tira agua. Entonces, ¿nos protege el ozono de un garrafón contaminado? Bueno, si con el ozono, con el agua que estamos llenando el garrafón tiene un buen residual de ozono, pues a lo mejor sí nos protegería en caso de que el garrafón pues llegue contaminado de alguna bacteria o virus. Pero pues es cuestión de que el agua esté bien ozonizada para que consigamos, si es que no enjuagan o lavan en casa el garrafón, pues que nos proteja. Sí. Claro, y previo a iniciar la entrevista me estaba platicando el ingeniero un poquito de cómo es que emplean las grandes empresas, de las marcas, sus equipos de ozono, ¿no? Que son un poquito de cómo pueden ellos garantizar que exista ese ozono residual. No sé si de manera ahorita a lo mejor platicada, ya editado en el video, podamos poner algún diagrama, nos pueda platicar cómo es que esas empresas hacen ese proceso de ozonización. Bueno, pues las grandes embotelladoras, después de todo su filtrado, su ósmosis inversa, el agua la ozonizan mediante tanque de contacto. Los tanques de contacto vienen siendo pues unos cilindros donde el diámetro es pequeño y gran altura, con el fin de que el agua se ozonice en el punto más bajo del tanque de contacto para que tenga suficiente tiempo el ozono, al ser gas, subir por gravedad y no perderse, le dé tiempo a que el ozono se fusione en el agua. Se vienen usando lo que es una recirculación en el tanque por medio de inyector Venturi. Con eso vamos a hacer que ese vuelta y vuelta elevemos el residual. Entonces las grandes embotelladoras sí garantizan que llenen con un residual alto, o más bien el adecuado para los garrafones o botellas, para que le dure tiempo en aquel. Y en ese punto, recuerdo que yo le preguntaba si eso es equiparable a lo que nos pueda ofrecer una purificadora, independientemente de la forma en la que lo hagan, ¿no? Su llenado. Sí, bueno, en las purificadoras pequeñas, pues los espacios son pequeños, entonces desde el punto de inyección del Venturi a la llenadora, pues hay un pequeño tramo, 1 metro, a veces 2 metros, a máximo 3 metros. Entonces en ese espacio, en esa distancia de tubería, pues no tenemos como el tiempo suficiente para que el ozono se fusione en el agua. Entonces es difícil en las purificadoras pequeñas alcanzar un residual. Sí se puede lograr, pero pues hay que usar otros métodos, mezcladores estáticos, tanque de contactos y pues también equipos pues mayor producción de ozono para llegar a este fin. Sí, de hecho entiendo yo que no es que no se pueda, simplemente se tiene que hacer correctamente el cálculo y posiblemente hacer una distribución, ver bien el tiempo de contacto, me decía del diámetro de la tubería. Exactamente. O sea, hay que hacer como un buen trabajo de diseño para poder instalar correctamente estos equipos, ¿no? Sí, así es. Pues se pretende de que el ozono se fusione en el agua. Entonces, después del inyector Venturi hay que tener unos dispositivos, ya sea tanque de contacto o mezclador estático o una buena distancia para que el ozono le dé tiempo de fusionarse en el agua. Muchas veces le doy un tic a las
las purificadoras de poner simplemente un serpentín como si fuera un radiador, donde estas vueltas, cambio de dirección y sentido, en los choques en los codos, va a hacer más fricción, más turbulencia del agua, y la burbuja de ozono se va a romper y se va a fusionar el ozono mejor al agua. Es un pequeño tip, pero con un simple serpentín podemos mejorar un poco más este aspecto de ozonificar el agua. Excelente. Bueno, respecto a las preguntas con las que vengo preparado, que como les platicaba, ya las había yo sacado previamente en base a sus comentarios, pues se nos acabaron las preguntas. Si tienen más preguntas, si este video ocasiona de que existan más preguntas, les voy a pedir que por favor nos las escriban y ya veré si salen bastantes preguntas, veré si vuelvo a acordar aquí con el ingeniero para volver a hacer una pequeña entrevista igual así, para resolver esas pequeñas dudas que tengan todos. Ahorita vamos a ver cómo es el funcionamiento de los equipos que maneja esta empresa Ozono Residual, que es con la que trabajamos nosotros. Y igualmente vamos a ver algunos equipos que no han llegado como a satisfacer totalmente, doctor le iba a decir, ingeniero, porque sí me gustaría a lo mejor que nos dijera acerca de que la verdad, o sea, hay personas que ofrecen equipos que ya sea que no son de la capacidad o ya sea que no son para lo que lo están ofreciendo, ¿no? Sí, así es, pues hay de todo en el mercado, pero pues también hay equipos de muy baja producción que pues más que un beneficio, pues es una inversión que está haciendo el cliente y pues no le va a dar el resultado. Entonces pues el desconocimiento muchas veces pues hace que las empresas que se dedican a esto de la venta e instalación de plantas pues metan equipos económicos por tanta competencia pues entre ellas mismas, ¿no? Y pues aquí nosotros procuramos siempre de ofrecer el equipo idóneo para que la inversión que haga el cliente pues sea benefactoria, ¿no? Correcto. Y bueno, ya aquí ya para no prolongarnos más, vamos a pasar a la parte donde el ingeniero nos va a explicar cómo es que funciona un equipo de ozono en general, pero específicamente con uno de los que nos está ofreciendo.